Estamos nosotros, hermanos, teniendo una serie muy hermosa, ¿no?, acerca de la obra del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Y hemos estado ya teniendo varios temas muy importantes, como la promesa del Espíritu Santo. Hemos estado viendo la obra del Espíritu Santo. Hemos estado viendo el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a tratar el tema andando en el Espíritu Santo. Y quisiera que nos acompañe a abrir sus Biblias en Gálatas, en el capítulo 5, para dar lectura desde el versículo 16 hasta el versículo 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 26. Muy bien, yo voy a dar lectura a todo este pasaje y luego después nos vamos a poner de pie y vamos a leer el versículo 16 y el versículo 26, ¿ok? Yo voy a dar lectura a todo este pasaje primeramente. Bien, la palabra del Señor dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a ponernos de pie una vez más, por favor, para dar lectura a dos versículos y luego orar al Señor. Muy bien, versículo 16 y versículo 26. 2, 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, bendito Dios, una vez más, por estar aquí en tu casa, reunidos en tu nombre. Señor, con el único propósito de exaltar y bendecir tu nombre. Señor, para recibir de ti lo que tú, Señor, has preparado para nuestras necesidades, para nuestros corazones. Padre, queremos estar, Señor, atentos, Señor, y prestos para siempre oír y obedecer tu palabra. Espíritu Santo de Dios, sé tú en esta tarde obrando conforme a tu propósito, conforme a la necesidad de cada corazón. Y Padre, me someto a ti bajo tu autoridad y, Señor, que seas tú, Señor, usando mi vida para que el poder de tu Santo Espíritu fluya con libertad en este lugar. Señor, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos.
¿Por qué hemos leído el primero y el último versículo? Y es interesante, hermanos, siempre hacer una introducción acerca del contexto de este pasaje, porque una de las leyes de la hermenéutica es de que un texto, si es un contexto, es un pretexto, ¿no? O sea que no podemos nosotros sacar una verdad espiritual solamente en un solo versículo, sino que nosotros tenemos que leer el contexto antes y después de lo que está tratando este tema. Y cuando Pablo está mencionando aquí, el apóstol Pablo, que escribió a los Gálatas, guiado obviamente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo, digo pues, esa palabra digo pues, está hablando de algo que él estuvo tratando anteriormente. Y si bien nosotros, si es que nosotros meditamos en este solamente pasaje, nuestra idea y nuestro pensamiento puede ser de que solamente vamos a tratar la lucha que hay, ¿no?, con los deseos de la carne y el deseo del Espíritu que el Señor quiere tomar de nuestras vidas para guiarnos hacia su propósito. Y cuando nosotros solamente estudiamos esto, vamos a estar nosotros pensando de que tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios, solamente. Pero no es solamente nuestra relación con Dios, como vamos a ver, sino que lo más importante, que cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, y este obrar de la carne, y el fruto del Espíritu, tiene que ver con nuestra relación no solamente con Dios, sino también con nuestro prójimo. Pablo había estado exhortando a los Gálatas de que ellos habían perdido justamente la libertad que Dios le había dado para que ellos pudieran predicar, adorar, alabar al Señor, y comenzaron ellos en la iglesia a tomar una actitud, ¿no?, de soberbia, de vanagloria con ellos mismos, contra su prójimo, contra sus hermanos. Entonces cuando Pablo le dice, y si ustedes pueden observar ahí en su Biblia, que ustedes la tienen ahí abierta, si no, pueden ustedes ahí leer algunos versículos para nosotros corroborar lo que estamos compartiendo. Pablo les está diciendo en los versículos anteriores que el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, dice, por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, esta lucha, hermanos, esta actitud que muchas veces nosotros tenemos dentro de la iglesia, es lo que está llevando justamente a que la carne tome dominio sobre la vida del cristiano. Y la Biblia nos exhorta que eso va en contra de los propósitos de Dios, va en contra del Espíritu. Por eso que al final, como yo les he mencionado y hemos leído el versículo 26, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y después en el capítulo 6 continúa acerca de la exhortación de cómo nosotros debemos convivir como iglesia. Por eso es que el tema que yo había tratado desde un principio acerca de todos estos temas del Espíritu Santo tiene que ver justamente la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Cómo el Espíritu Santo tiene que obrar en la iglesia, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces, cómo en esta relación estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Cómo en esta relación, en esta convivencia como iglesia, estamos nosotros andando en el Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces este conflicto que nosotros tenemos es porque no estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestras vidas. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control que el Espíritu Santo tiene que tener sobre nuestras vidas. Entonces, cuando vemos este pasaje que está aquí,
Tenemos que reconocer, hermanos, si es que nosotros estamos caminando y andando como verdaderos hijos de Dios. ¿Y qué característica debe demostrar que indique que Dios está aprobando nuestro caminar, nuestro andar? La vida espiritual, hermanos, es el resultado de la obra del Espíritu Santo. La vida espiritual, hermanos, es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Entonces, el reto consiste en que vivamos continuamente bajo su control y que tomemos una actitud decidida de que jamás nos vamos a rendir al dominio de nuestros propios impulsos. Esto quiere decir, hermanos, que la obra de Dios no se hace a nuestra manera. No es como nosotros queremos. La obra de Dios, hermanos, se hace a la manera de Dios, como Dios quiere. Y para eso envió el Espíritu Santo de Dios, para que Él sea quien nos dirija y nosotros podamos actuar bajo la dirección y el control del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Hermanos, muchas veces en la iglesia, por tener buenas intenciones y tratar de forzarnos a hacer las cosas que a nosotros nos parece bien, muchas veces esto, hermano, trae dolor a la obra de Dios. Porque muchas veces nos equivocamos, muchas veces somos de tropiezo, muchas veces estamos ofendiendo al hermano, lo estamos maltratando al hermano, no estamos, hermano, dejando que Dios fluya y la obra avance, sino que estamos siendo obstáculo. No estamos apoyando, más bien estamos desanimando. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos tratando de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y al ser nuestras fuerzas, hermanos, nos lleva justamente a este conflicto que los Gálatas tenían, de que ellos estaban, hermanos, menospreciando a su hermano. Muchos estaban vanagloriándose sobre otros, cuando Dios no hace excepción de personas. Todos somos iguales. Todos somos instrumentos de bendición en las manos del Señor. Todos somos útiles en las manos del Señor. Por eso que cuando hay este conflicto, hermanos, en nuestras vidas, es porque justamente nosotros tenemos que entender de que hay una naturaleza pecaminosa que batalla constantemente y diariamente con la nueva naturaleza que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa naturaleza nueva, que es guiada por el Espíritu, va a batallar constantemente con la naturaleza pecaminosa que todavía está en nuestra vida, porque todavía no hemos sido redimidos totalmente. Pero mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, todavía estamos con esta naturaleza pecaminosa que va a tratar siempre de estar batallando para que no hagamos las cosas que le agradan a Dios. Es por eso que el cristiano tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Uno tiene que estar caminando con el Espíritu Santo, andando con el Espíritu Santo, para que nosotros no podamos ceder justamente a todos los requerimientos o los apetitos carnales, ¿no? Aquellas cosas que van en contra de los propósitos del Señor. Por eso que las obras del carne, vemos ahí características que tienen que ver, ¿no?, con las relaciones sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo lo que tiene que ver con la religiosidad, la idolatría, la hechicería, todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, en este caso en la relación con el prójimo, que tiene que ver con las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías. Hermanos, todas estas cosas y cosas semejantes a estas, de la cual el Señor nos amonestan y dicen que van en contra de los propósitos de Dios, son opuestos a los propósitos de Dios, como dice aquí en la palabra, ¿no? Porque el versículo 17, porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces siempre, hermanos, estos deseos pecaminosos van a estar batallando en nuestras vidas
Si es que nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, va a tomar control de nuestra vida. Y lo que nosotros tenemos como hijos de Dios, hermanos, tener el control del Espíritu Santo, para que el fruto del Espíritu pueda manifestarse en nuestras vidas y tomar el control en nosotros. Hermanos, este conflicto entre la carne y el Espíritu va, hermanos, a depender de cómo nosotros nos sujetamos a los propósitos de Dios. No vamos a entrar en muchos detalles en estos temas, pero porque lo que quiero poner énfasis es en cuanto a nuestra responsabilidad, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder batallar contra los deseos carnales. Entonces, no quiero hablar, no cada palabra de la carne podría ser en un estudio bíblico, pero lo que quiero poner en énfasis y que ustedes tomen esto de la palabra de Dios en su corazón, para que nosotros podamos, hermanos, tener una correcta relación con Dios y podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, cuando Pablo continúa este contraste, ¿no?, entre el fruto y de la carne y del Espíritu, este contraste empieza, ¿no?, con el versículo 19, como ya hemos visto. Pero cuando Pablo comienza a explicar el fruto del Espíritu Santo, ¿no?, hace una característica muy importante, ¿no? Muchas veces he visto ahí algunos títulos mal colocados y a veces las personas dicen, no, que son los frutos del Espíritu. No son los frutos del Espíritu. La Biblia, si usted observa bien el pasaje, habla de fruto. Está en singular, no está en plural. Habla del fruto del Espíritu. ¿Por qué habla del fruto? Porque, hermanos, el fruto tiene que ver con esas características y cualidades que deben desarrollarse en nuestra vida, lo cual nos menciona aquí la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, ¿no? Ahí en Juan el capítulo 14. Esto quiere decir que el Señor es el tronco de nuestra vida. Él es el donde mana la vida. Nosotros, dice la palabra de Dios, los pámpanos vienen a ser las ramas. Vienen a ser las ramas. Entonces, dice el Señor que toda rama que es cortada, dice que se seca y se muere y solamente va a servir para usarse como leña, no para el fuego. ¿Por qué? Porque cuando un tronco, hermano, una rama, es quitada del tronco, entonces pierde la vida. ¿Por qué? Porque el tronco, que se nutre totalmente por las raíces, es el que le da vida justamente a las ramas. Y por ende, hermanos, un árbol que tiene vida va a dar fruto. Un árbol que no tiene vida, obviamente, no sirve para nada y no da fruto. Entonces, así debe ser nuestra vida. Nuestra vida debe estar conectada al Señor, a la vida que nos va a ayudar a que nosotros podamos tener el fruto. Ahora, en el siguiente slide, vemos el fruto del Espíritu. Son las virtudes o las características que vemos en el fruto del Espíritu. Si ustedes notan, hermanos, son 9 características del fruto del Espíritu. Y estas 9 características tienen que tener con una relación con Dios, una relación con el prójimo y una relación contigo mismo. Estas virtudes, hermanos, se tienen que desarrollar en nuestras vidas. Si ustedes notan, por ejemplo, las flechitas que estoy indicando, por ejemplo, el amor, gozo y paz es una flecha que viene de arriba. Esto quiere decir que el amor, el gozo y la paz es lo que te va a relacionar con Dios. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos ser de bendición a nuestro prójimo. Para que nosotros podamos ser de bendición en las manos del Señor. Vemos también lo que es la paciencia, la benignidad, la bondad, que es una flechita que sale de adentro hacia afuera, que tiene que ver con tu relación con tu prójimo. La paciencia, la benignidad, la bondad es lo que tú vas a dar a tu prójimo. Es lo que nosotros debemos dar a nuestro prójimo. Y vemos lo que es la fe, la mansedumbre, la templanza, que tiene que ver con uno mismo. Características que uno tiene que desarrollar internamente, cosas que uno tiene que cambiar
internamente o tiene que tener internamente. Entonces, hermanos, cuando Pablo está hablando acerca del fruto del Espíritu, está abarcando toda la área del ser humano que nos va a relacionar con Dios, que nos va a relacionar con nuestro prójimo y que nos va a relacionar con nosotros mismos. Y de esta manera, hermanos, nosotros vamos a poder servir al Señor como a Él le agrada. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros vemos el fruto del Espíritu, y vamos a seguir más adelante para ir viendo las características, las tres primeras virtudes, como he dicho, tienen que ver con nuestra relación con Dios. Dice la primera virtud es el amor. Y esa palabra amor, en el original griego significa ágape. Y ustedes van a encontrar, especialmente en la Biblia, tres tipos de amor. ¿Ok? Que son totalmente diferentes a lo que vamos a encontrar, vamos a explicar aquí. Encontramos el amor eros, el amor filial y el amor ágape. El amor eros es el amor sexual, es el amor egoísta, ese amor que solamente busca el bienestar propio y no del otro. ¿Me dejo entender? Entonces, ese amor sexual es un amor egoísta, que todo es para mí, solamente para mí. Yo tengo que tener esa satisfacción personal, solamente para mí. Después vemos el amor, que es el amor filial, que es el amor condicional. Se condiciona de acuerdo a la relación, o sea, la filiación que tú tienes con la persona. Si es tu papá o es tu mamá, entonces tú le amas, porque hay una relación filial. Si tienes tu hijo, tú lo amas a tu hijo, porque hay una relación filial. Es una relación condicional, se condiciona a esa relación y tú amas a esa persona por tu relación. Pero el amor ágape es un amor incondicional. O sea, no se condiciona ni es egoísta. Es un amor que se da. Por eso que la palabra de Dios dice que Dios es amor. No en 1 Juan 4:8. Y en Juan, el Evangelio de Juan 3:6 dice de que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo sin que nosotros lo mereciéramos para que muriera por nosotros. Ese amor que no se condiciona, ese amor que se da sin esperar nada a cambio. Es un amor que traspasa nuestra razón, porque ese amor te lleva aún a amar al enemigo. Es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Santo Espíritu de Dios, como dice en Romanos en el capítulo 5, en el versículo 4. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, el amor de Dios lo tenemos en nuestras vidas. Y eso nosotros tenemos que desarrollarlo. ¿Cómo tenemos que desarrollar ese amor? Es un amor que se da. Más bienaventurado, dice el Señor, es dar que recibir. Pero el que da, dice la palabra, recibe. Entonces, si nosotros comenzamos a dar amor, ¿qué vamos a recibir? Amor. Porque todo lo que se siembra, se cosecha. Entonces, hermano, es una práctica que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida de algo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando nosotros decimos, hay que andar en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu, entonces ese amor se tiene que poner en práctica. No es un amor para guardarlo. Por eso que estamos hablando de relaciones. Ese amor se tiene que dar ¿a quién? Al prójimo. Se tiene que dar al necesitado, aquel que está con falta del amor de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros aprender. El siguiente es la siguiente virtud que se relaciona con Dios es el gozo. Hermanos, el gozo no tiene nada que ver con la alegría, no tiene nada que ver, ¿no?, con un profundo estado de ánimo fuerte que te hace feliz y que se condiciona de acuerdo
a las cosas favorables que están a tu alrededor. Hermanos, el gozo es una paz interna, es una alegría interna, aún en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Dice la palabra, y ahí menos tiene que ver con un gozo interno que es profundo y permanente, que fue prometido para aquellos que permanecieran en Cristo. Jesús dijo, ¿no?, que el gozo del Señor se cumplirá en nuestras vidas cuando nosotros llevemos fruto. O sea, la alegría, el gozo se va a desarrollar cuando nosotros llevemos fruto. Entonces, ¿cuándo vas a sentir tu gozo? Cuando tú compartes las bendiciones del Señor. Cuando tú compartes las bendiciones del Señor, cuando tú compartes el Evangelio del Señor, va a venir gozo a tu vida. Es un gozo profundo. Aun cuando las circunstancias están difíciles, tú vas a estar gozoso en el Señor. Porque el gozo te da esperanza de saber que nuestro Dios Todopoderoso, Él es el que va a ayudarnos, a guiarnos. Y si hemos estado pasando una dificultad, Él nos va a librar de todas ellas. El siguiente es la paz, que se relaciona con el Señor y tiene que ver con una tranquilidad también, ¿no?, como dice, de la mente, por la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, también Jesús dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Hermanos, la paz de Dios es una paz permanente, es una paz de confianza, es la paz que nosotros nos hace tener la esperanza gloriosa de que el Señor está con nosotros, que el Señor va a venir, que vamos a tener una vida eterna gloriosa al lado del Señor. Hermanos, la paz es la que te va a ayudar a nosotros a dirigir nuestros pasos, a nosotros caminar en esta vida. La paz de Dios. La paz de Dios es la que te va a dar la seguridad de que lo que estás haciendo está siendo aprobado por el Señor, por su Santo Espíritu. Por eso que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, dice en Filipenses en el capítulo 4, versículo 6. Dice: y la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la paz de Dios es la que gobierna al cristiano. Cuando tú no sientes paz y estás inquieto, de repente no estás muy seguro, entonces no es el tiempo y no es la voluntad de Dios seguir por ese camino. Pero cuando la paz de Dios viene a tu vida y tú tienes la certeza y la seguridad que Dios está presente en esto, entonces sigue adelante. Es la paz de Dios la que va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones para que nosotros tomamos las decisiones, que es las que agradan al Señor. No vamos a dudar, no vamos a pensar: ¿será correcto lo que estoy haciendo? Hermano, la paz de Dios que solamente el cristiano tiene es la que nos va a gobernar. Entonces, hermanos, nuestra relación con Dios es a través del amor, el gozo, la paz. También vemos una segunda parte también acerca de esta relación. Lo tenemos ahí en el siguiente slide. Las siguientes virtudes tienen que ver con el hombre cristiano, con relación a su prójimo. Hermanos, dice primero paciencia, ¿no? La paciencia, hermanos, es el que vemos aquí en la palabra de Dios. A ver, se me perdió aquí aquí está. Ok. Muy bien, la paciencia, hermanos, tiene que ver con una tolerancia o un sentimiento prolongado que aguanta, dice, heridas que son infligidas por otros. O sea que tiene que ver con una tolerancia o un sufrimiento, ¿no?, prolongado, ¿no? Entonces, la paciencia es la que te tiene calmado ante una situación. Y muchas veces la paciencia, como he dicho, tiene que ver con nuestro prójimo, ¿no es cierto? A veces
la gente que nos daña, o muchas veces que va en contra de nosotros, hermanos, hace que nosotros a veces suframos y queremos nosotros reaccionar de una manera negativa. Entonces el fruto del Espíritu Santo te va a ayudar a ser paciente, a tener control en ese momento, a no desesperarte, a no tomar una decisión apresurada, sino a calmarte, dejar que las cosas no pasen, estén tranquilas, para recién ahí tomar una decisión. Y muchas veces esto tiene que ver, hermanos, con la relación que nosotros tenemos con nuestro prójimo. La benignidad significa tener bondad, ¿no? Como la bondad de Dios para los hombres, ¿no? Bondad también es la palabra que tiene dos significados. Dice, uno es ser justo en alma, y segundo, una acción que impulsa a hacer el bien a los otros sin que se lo merezcan. Entonces, muchas veces, hermanos, una actitud de bondad hacia una persona que no se lo merece, hermanos, eso trae bendición. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. Y cuando nosotros hacemos esto, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, que ascuas amontonaremos sobre su cabeza. ¿Qué cosa es ascuas? Son vergüenza. Cuando una persona te está tratando mal y tú lo tratas con amor, con bien, entonces se quedan un poco desconcertados, se quedan muchas veces avergonzados de que de repente están esperando de ti una reacción diferente, pero tú no, tú obras con bondad, con amor, y eso, hermanos, hace que las personas puedan cambiar, ¿no?, su actitud. Entonces, hermanos, son frutos, son virtudes del Espíritu Santo que nos van a ayudar a nosotros, hermanos, a tener una buena relación con nuestro prójimo. Y la última, las tres últimas virtudes que tienen que ver con el hombre cristiano en relación consigo mismo, tienen que ver con la fe. Esta palabra puede tener el significado de fe o confianza en Dios, pero es mejor traducida como fiel, en el sentido de que la persona es de confianza por su fidelidad. Hermanos, fe es confiar. Y cuando nosotros, hermanos, confiamos en el Señor, entonces estamos nosotros siendo guiados por Él. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe le agradamos al Señor, porque la fe es confiar en sus promesas. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que crecer en fe. ¿Y cómo nosotros vamos a crecer en fe? Como dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos nutrimos con la palabra de Dios, estamos alimentándonos del conocimiento de Dios, estamos nosotros, hermanos, creciendo en fe. Y la fe es la que te va a hacer fuerte y poder confiar. Tiene que ver contigo mismo. El segundo tiene que ver con la mansedumbre, que tiene que ver, ¿no?, que tú tengas dominio sobre ti mismo. Que tú puedas controlarte, ¿no?, ante una situación difícil o una persona que te pueda hacer. Entonces tú tienes que, hermanos, ser manso. Jesús dijo, ¿no?, que él era manso y humilde de corazón. ¿Cuántas cosas le hicieron a Jesús? Pero Jesús, él tuvo la mansedumbre para aún soportar todos los insultos, muchas veces los maltratos que las personas le hacían a Jesús, porque él tenía la mansedumbre. Él podía tener esa capacidad para entender las cosas. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ya antes de entregar su espíritu, le dijo: Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Fíjate ese corazón del Señor. A pesar de que fueron esas personas que lo maltrataron, lo clavaron en la cruz, el Señor dijo: perdónalos, no les tomes en cuenta esto. Entonces, hermanos, esa actitud es de que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida la mansedumbre, porque la mansedumbre, hermanos, es muy ligada al perdón. Al perdón.
Y uno, hermanos, tiene que aprender a perdonar. Porque el perdón, hermanos, te libera de culpa, te libera de odio, te libera de heridas. Hermanos, el perdón es algo que viene de Dios, es un fruto del Espíritu, es una virtud del Espíritu que te va a ayudar, hermano, a ser liberto ante una situación difícil que tú has pasado y de esta manera, hermanos, tu corazón es sanado y tú puedes estar con esa libertad para que el Espíritu Santo obre en tu vida. Y si la otra persona, hermano, responde, amén. Y si no, Dios es el que va a juzgar, Dios es el que va a vengar, Él es el que tiene la última palabra, no nosotros, hermanos. Dios nos manda a nosotros a perdonar, no a vengarnos, nos manda a perdonar. Y la mansedumbre es la que te va a ayudar a que tú puedas tener esa actitud de perdón. Dominio propio, que tiene que ver, ¿no?, con la templanza, es el control, hermanos, de nuestro carácter, ¿no? Es el control de no nosotros en una situación difícil reaccionar mal, ¿no? O sea, muchas veces nosotros, hermanos, este dominio propio se manifiesta en las situaciones difíciles de tu vida. Es ahí cuando el Espíritu Santo de Dios va a tratar contigo. Cuando tú estás, no, en una situación difícil, en una situación, hermanos, en que tú no puedes, a veces controlarlo, entonces el dominio propio te ayuda, hermanos, a tener la calma, a tener la tranquilidad, para no reaccionar totalmente diferente, hermanos. Porque muchas veces nosotros podemos tener una apariencia en nuestras vidas o una actitud diferente, pero cuando las cosas se tornan difíciles, cambiamos muchas veces. Cambiamos, no somos los mismos. Y lo que la Biblia nos dice que es el dominio propio, te ayuda a tú mantener un equilibrio, una actitud en los momentos difíciles y en los momentos también buenos. Tener una sola actitud, que es la que debe tener el cristiano. El cristiano no puede tener doble cara. El cristiano tiene que ser una sola cara. Y eso es lo que te va a ayudar el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces, hermanos, por eso que cuando Dios lo sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, no lo llevó de frente a conquistar la tierra prometida. Porque cuando salió de Egipto solamente en una semana, por el camino de los filisteos, como dice la palabra, ellos podían llegar a la tierra prometida. Pero dice que Dios no lo llevó por ese camino corto para llegar a la tierra prometida, sino que lo llevó por el desierto, porque el Señor dijo que todavía no estaban preparados. Y no vaya a ser que enfrenten una dificultad y se vuelvan otra vez a Egipto. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando Dios los libera, cruzaron el Mar Rojo, ¿no? El Señor abrió el Mar Rojo, el pueblo cruzó. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Alegría, ¿no? Un gozo tremendo, bailaron, danzaron, porque el Señor los había librado de la mano del faraón. Pero no pasaron pocos días que siguieron caminando, comenzaron ya a rebelarse contra Dios. Que no hay donde comer, que mejor nos hubiéramos regresado, no, allá teníamos comida, teníamos que comer. Dios le manda el maná. Después otro rato, ya estamos cansados ya, harina, pan todos los días. Queremos carne. El Señor, le manda codornices. Estaba todo satisfecho, siguió avanzando. Señor, ya allá no tenemos agua. Dios dio agua en medio de la roca en el desierto. O sea, la gente siempre se quejaba, hermano. Ante una situación difícil, comenzó Dios a revelar el corazón de las personas. Y ojo, hermano, las pruebas nos ayudan a nosotros para descubrir lo que hay internamente. Y las pruebas, cuando un cristiano las toma, no con gozo, es ahí donde Dios te va a descubrir lo que hay en ti. Y si tú eres un hijo de Dios, vas a cambiar. Vas a tratar de mudar eso.
Entonces al Señor no le podemos engañar. Podemos engañar aquí a la iglesia, a los creyentes, a la familia. Podemos presentar la mejor cara, pero a Dios no le podemos engañar. Y Dios nos va a sacar esas cosas que tenemos escondidas, porque Dios quiere lo mejor de nosotros, para que nosotros lo quitemos en nuestras vidas y dejemos que el Espíritu Santo de Dios tome el control y no la carne. Cuenta de un espía ruso en la época de la cortina de hierro, en los años 60, que habían enviado un espía aquí a Estados Unidos, un ruso, y a este ruso lo habían preparado de tal manera que viviera como un americano, que hablara como un americano, que caminara como un americano, no que pudiera tener las costumbres de un americano. Y tanto así que fue bien preparado ese ruso, que los de la CIA comenzaron a sospechar y comenzaron a observarlo y comenzaron a mirar, este es un espía, ¿no? Pero lo veían y tenía todas las características de un americano. Entonces, ¿y cómo podremos descubrirlo? ¿Cómo podemos saber de que realmente es un espía, un ruso? Pero todo veían y nada. Entonces a uno se le ocurrió, vamos a probarlo, dije. Tengo una idea, algo sencillo. Vamos a mandar a un niño, vamos a darle su propina, para que cuando pase por ahí le mete un puntapié en toda la canilla. No, ya, entonces lo llamaron, ¿quieres ganarte unos dólares? Ya, tírale un puntapié a ese hombre que está ahí. Así que este supuesto espía estaba que caminaba, viene el niño y le mete un patadón, pero con toda su alma, en el pie del ruso, y el ruso comenzó a vociferar en ruso. ¡Ay! Y vinieron los de la silla y lo atraparon. Esto quiere decir, hermano, que el otro tenía una apariencia, pero cuando tuvo una dificultad, salió lo que realmente es. Entonces, muchas veces, hermanos, Dios nos pone a prueba para que salga realmente lo que hay, realmente lo que somos, para que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, cambiar y mudar. Por eso de que gózate cuando eres probado, porque cuando eres probado, hermanos, es como el pueblo de Israel, fue probado por el desierto. Pero que no sea como los israelitas, que no fueron aprobados. Que seamos como Caleb, como Josué, que sí fueron aprobados por Dios. Que ante las circunstancias difíciles, ellos pusieron su confianza en el Señor. Y por eso que Dios le dio, no que ellos disfrutaran de la tierra prometida. Hermanos, Dios nos ha preparado bendiciones grandes sobre nuestra vida. Bendiciones grandes. Pero para que Dios lo dé, tenemos que ser probados. Y el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos va a ayudar a que nosotros podamos mudar aquellas cosas que a Dios no le agradan por aquellas virtudes del fruto del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Recuerda, hermanos, que son opuestos. Tenemos que andar en el Espíritu. Por eso que cuando leemos en la última parte del versículo 25 o 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo ya había dicho ya ahí en el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los días, hermanos, nosotros tenemos que crucificar la carne. Tenemos que nosotros doblegarnos y al Espíritu Santo para que la carne no tome control. Por eso es que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, hermanos, ¿cuánto hemos vivido por el Espíritu? Esto quiere decir, ¿cuánto hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador? Hermanos, cuando
hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu Santo vino a darnos vida. Entonces nosotros estamos vivos en el Espíritu por el Señor. Y dice, si vivimos por el Espíritu, entonces tenemos que andar también por el Espíritu. Por eso no nos hagamos vanagloriosos, hermanos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, las cosas de Dios no se hacen en nuestras fuerzas. Si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, estamos siendo dominados por la carne. Tenemos que nosotros actuar a la manera de Dios, guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida, porque es Dios el dueño de la obra. Es Dios quien sabe cuáles son sus propósitos para cada una de nuestras vidas, y Él sabe cómo encaminarnos para que nosotros seamos instrumentos de bendición en su mano. Por eso que nos toca a nosotros, hermanos, ceder, ¿no?, la autoridad y el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que el Señor pueda obrar y glorificarse por medio de nosotros, por medio de la iglesia y por medio de este mundo que está necesitando del Señor. Hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Somos llamados a andar en el Espíritu. Somos llamados a desarrollar las virtudes del fruto del Espíritu. Y es un desafío que nosotros, hermanos, diariamente tenemos que hacerlo cuando nosotros crucificamos esta carne, no, en la cruz de Jesús. Ahí tenemos que clavar todas esas cosas que no le agradan al Señor y vivir una vida de relación, de humildad, una relación de amor, de compañerismo, de tal manera que el Señor pueda glorificarse y pueda fluir su poder sobre nuestras vidas. El desafío, entonces, hermanos, es que tenemos que andar en el Espíritu, desarrollando estas lindas virtudes, estas 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo en relación con Dios, en relación con el prójimo y en relación contigo mismo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, en el nombre del Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios quien tome control de nuestra vida.